yo quiero preguntarle, porque como estamos al aire por ahí. 5 minutos para las 19 horas. Sí, señor. Y estamos entrando en la última parte de la última media hora del programa y la última parte de la semana. Pero hoy vamos a hablar de vacunas. Porque estamos en una época donde se empieza a hablar de el tema del antigripal y que sí y que no. Y para nosotros, nuestro referente, la persona que nos abre un poco la cabeza y nos trae al llano y nos vacuna. Y además, la carita que puso cuando nos pusimos a hablar de la mayonesa, siempre tiene una buena explicación para decirte lo que no tenés que comer. Me encanta. Es el doctor Marco. No sé si lo hace. ¿Eh? No sé si él... Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Viste que a veces... Es como el médico que te dice, no tenés que fumar. Y apaga el cigarro. Y bueno, pero es como el político que te dice, no tiene que... Bueno. No, no es lo mismo. No. Doctor Marco. Marco Miguel, ahí está. ¿Cómo andas, Marquito? En gran parte bien, ¿cómo andan? ¿Puedo hacer bien? una pregunta antes de introducirnos al tema de las vacunas? Obvio, Daniel. Estamos a horas de una elección. A esta altura, los candidatos se ponen como locos, digo, el corazón se les acelera, yo creo que sí. Médicamente tienen que tomar alguna precaución. ¿Cómo es el tema? Los candidatos, o sea... Sí, ponerle intendente, gobernador, sí. digamos, sí. Ponerle presidente. Yo diría que 15, 20 días antes, sí, empiezan a tener distintas manifestaciones. Alteraciones en la voz, por ejemplo, ¿sí? Pueden tener dispepsia. A ver, en todo lo que es la campaña, cuando vos mirás con ojos médicos, digamos, la campaña, corren todo el tiempo, la alimentación está desordenada, tienen muy pocas horas de descanso, sí. Porque además alternan entre su función natural, la que tienen actualmente si son candidatos que están en función, la mayoría están en función hoy los que son candidatos, y la campaña en sí, digamos. Sí, ser padre o madre de familia, ponele. Hacía mucho que no lo veía desde adentro a una campaña, y bueno, el nivel de estrés es altísimo. Y bueno, vienen las recomendaciones de lo que acompañan, digamos, de lo que acompañamos, de bajar de vueltas, pero a veces cuando hablas con ellos te dicen, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque hay demanda de los medios, demanda de los afiliados, demandas del sistema en general, digamos, ¿no? Pero yo digo que la adrenalina es mágica también, ¿no? Y el querer. Pero ¿cómo hacen? Digo, vos te dejaste una solución. No, yo que tomar... dejar el cargo. No, yo creo que no toman nada. Yo creo que lo que hacen es... primero creo que tienen un buen estado de salud y creo que lo que hacen, digamos, es... digamos, se resignan muchas familias, se resignan horas de descanso. Creo que lo que hacen... Creo que lo que se llama es esfuerzo. O sea, creo que lo que hacen es esfuerzo. Un gran esfuerzo enorme, físico, emocional. Por eso se envejecen sí, muchas son candidatos, veces, ¿no? por ejemplo, que también están en función pública. Totalmente, es mucho más, porque además estamos en un momento donde es complicado ser funcionario, digamos. O sea, hay mucha demanda social, digamos, y en época electoral parecía que la demanda social aumenta, digamos, algo natural de nuestra cultura política. Ahora, digamos. Otra pregunta, ¿por qué en funciones después el intendente, el gobernador, el presidente, quien sea, ¿por qué tiene un deterioro importante de la salud? Digamos, ¿por qué lo empezás a ver ojeroso, distinto de cuando asumen una función? Una cosa es el imaginario popular que piensa que el gobernador va a estar sentado en la silla dando órdenes, digamos, y otra cosa es cuando vos ves eso dinámicamente desde el punto de vista de la gestión. Entonces, que ves toda una provincia que depende de vos, claro, o un país cuando que cuando vos trabajás en la macro y en la mesogestión, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de gobierno provincial, los problemas son provinciales, digamos, y la georreferenciación de esos problemas es provincial. Entonces, es mucho más complejo. Y por otro lado, la interrelación y la articulación con montones de intendencias, sean del color político que sean, de funcionarios que son segundas líneas y terceras líneas, es permanente, porque digamos es lo operativo, digamos es a lo contrario por ahí de lo que piensa alguno, digamos. Pasa con los intendentes. En lo operativo, digamos, está lo que se llama la agenda. Y la agenda, ¿sí? A medida que uno va, digamos, creciendo en responsabilidad y se acerca a los cargos ejecutivos por ahí más altos, es pesada, porque esa agenda hay que partirla entre medios de comunicación, entre demandas concretas que tienen que ver con políticas de Estado que demandan funcionarios de otro poder ejecutivo, en el caso del gobernador, los intendentes. Las segundas y terceras líneas que generan demanda, ¿sí? Lo que se definen en los gabinetes. Entonces, todo eso genera un cóctel de estrés donde
A su vez está todo lo protocolar, y lo protocolar incluye comidas, incluye viajes, ¿sí? Incluye un desorden, digamos, en la salud si uno no tiene algún cuidado importante. Por eso a veces cuando critican a algunos funcionarios, no, estaba en el gimnasio a las 7 de la mañana, ¿por qué no está en el despacho? No, yo lo prefiero lúcido en el gimnasio a las 7 de la mañana haciendo actividad física, o lo prefiero con una alimentación saludable. Yo digo que los gobernadores y los presidentes tendrían que el presidente la tiene, digamos, a la unidad de salud, pero creo que habría que cuidar mucho más a los funcionarios de alto rango en lo que tiene que ver con la salud, y debería trabajarse puertas adentro lo que es el ambiente de salud, digamos, el ambiente laboral saludable, digamos, ¿no? Claro, ¿cómo están 24 horas en funciones? Y por otro lado, no se puede decir a las 10 de la noche, no sé, un gobernador que te llama, un funcionario te llama un intendente por una situación. Yo recuerdo cuando yo tenía a cargo una de las direcciones provinciales, el teléfono no se apagaba. Claro. Y podía haber problemas a la madrugada, digamos, los problemas podían estar todo el día, digamos. O sea, la disponibilidad es muy alta, el estrés es muy grande. Y si uno dijera, bueno, pero y fulano de tal no hace nada. Bueno, fulano de tal que no hace nada tiene muchos más problemas que el que hace, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ese estrés es importante, y ahí es donde entran en juego algunas técnicas que hay hoy, y ahí es donde se ha desarrollado mucho toda la estrategia esta del coaching, del mindfulness, digamos, de recomendar a las personas que tienen puestos gerenciales, puestos ejecutivos en el gobierno, tratar de tener actividades que tengan que ver no solamente, el coaching se usa mucho, el coaching personal y el coaching grupal, digamos, ¿no? O sea, para ver cómo manejo mi tiempo, cómo manejo mis equipos, ¿sí? Cómo me integro a esos equipos de trabajo sin perder condiciones de liderazgo. Cuando un líder se cansa y se agota, se nota. Sí, claro. Me encanta hablar con Marcos Miguel porque él viene con un tema preparado. Siempre. Y nosotros siempre lo sacamos para algún otro lado, pero él tiene siempre la respuesta correcta. No sé si es correcta, es una respuesta, pero es otra mirada, porque pasa eso. Digo, uno ve a veces a candidatos en campaña y los ves con una forma de actuar distinta que después en la función, por ejemplo. Totalmente. Se nota aparte, uno que está en la calle, que por ahí le toca hacer notas con candidatos que todavía que están en gestión, vos decís, en 6 meses perdió 2 años de juventud, se le nota, ¿viste? Se va deteriorando. Y además, el estrés produce efectos, digamos, en el cuerpo que llaman oxidativos. El estrés oxida, igual que un hierro se oxida al aire libre, el estrés genera, vamos a decir, mayores arrugas, genera más cansancio, más agotamiento, y hay que prepararse para esa movida. A ver, el deportista que hace alto rendimiento, ¿sí? Se entrena 6, 7, 8 horas por día, pero tiene una alimentación balanceada, ¿sí? Tiene horas de descanso regladas, tiene psicólogos. ¿Por qué el gobernador, por qué el presidente, por qué funcionarios de alto rango no lo tienen? Y eso tiene que ver con la profesionalización de la política, que hay algunas corrientes que están de acuerdo y otras dicen no. El que haga política tiene que seguir haciendo su actividad laboral normal, ¿sí? A veces cuando vos mirás, hay determinados cargos donde requieren dedicarse a eso. Nada más que a eso. Claro. No hay ninguna forma de hacer yo las dos cosas. voto por, de verdad. Pero no podés decir tu voto. Bueno, voto por todo lo que tiene que ver con las terapias alternativas. De verdad, que las he probado, las pruebo y son fantásticas, y para el estrés y demás realmente sirven. Y para estos cargos, la verdad concuerdo contigo 100%. Los políticos deberían hacer yoga, por ejemplo. Por ejemplo, Reiki, yoga, hay un montón de cosas, muchas terapias alternativas. Ya hoy, digamos, en lo que es medicina, ni siquiera ya hablamos de terapia alternativa, ya hablamos de terapias complementarias. Complementarias, bien. A ver, los médicos somos... Imagínate la sociedad que llamen y el secretario diga no. Está en yoga. Está en yoga. Está haciendo introspección. Está haciendo la danza primal, te dice. Está abriendo los chakras. Y vos decís, la corriente más dura de la medicina. Igual sería bárbaro. Los médicos alópatas, que somos el 90%, ¿sí? Los que hacemos esta medicina, digamos, vamos a decir, clásica, cuesta que te abran la cabeza para esto, digamos, ¿no? Cuando vos empezás a ver estas terapias complementarias o terapias alternativas, pero además ves que tienen resultados y, buenos resultados. Y además tienen fundamento científico, una gran mayoría de ellas. Lo que pasa es que el problema es que no estamos entrenados y no sabemos cómo recomendarlo. Miedo a lo nuevo. Muy poca gente está entrenada en esto. ¿Y dónde te entrenás? Y tenés que viajar para entrenarte. No tenés muchas alternativas. Para capacitarte, decimos. Exactamente. O traer gente. A ver, uno puede utilizar las redes, hoy puede usar las nuevas tecnologías de la información, pero
lo que dice ella es fundamental, pero alguien te tiene que coordinar estas cuestiones. No, por supuesto, claro, desde ya tiene que ver, porque además la gente es muy cerrada y... Pero ¿por qué no un asesor espiritual? Claro, sí, al que elija, No digamos, sé si además, espiritual es como... Quise decir, no, que va por ahí, perdón. Sí, no, pero está bien, esto es como muy cerrada la gente y esto que vos decís, no, bueno, no, tienen que tirarle para adelante y ya está, que se desestrese. A ver, ¿Es generacional eso, Marcos? A ver, cuando vos ¿Cómo ves, sí, es generacional, en gran parte, en gran medida. Igual la gente busca todo el tiempo otro tipo de medicina y no quiere más lo de antes, digamos, ¿no? Ajá. Ahora, volviendo a lo de los funcionarios, si vos mirás una unidad presidencial o una unidad de gobierno, cómo está el equipo de salud, tienen desfibrilador externo automático por si se infarta, ¿sí? El famoso DEA, ¿sí? Tienen un botiquín espectacular de primeros auxilios, pero no hay ninguna unidad que haya trabajado prevención con ese funcionario para que no se llegue a infartar, digamos, ¿no? Entonces, que vaya, que camine, que haga otra. Y cuando vos mirás, la mayoría, muchos de ellos, ¿no? La mayoría ganan peso, y esto que dice, ¿por qué cambió la cara del presidente en los últimos 3 años? ¿Sí? Y no tiene que ver con mala o con buena gestión. Fíjate todos cómo terminan la mayoría. Sí, uno habla de presidente, gobernadores, intendentes. Hablo de presidente, hubo general. que tuvieron que ser intervenidos. Bueno. Tanto Cristina Fernández como Mauricio Macri tuvieron que ser intervenidos por esta situación. Candidatos que tuvieron que tener algunas intervenciones en plena campaña, digamos. Y no sé si habla de su edad, pero sí del trabajo. Yo lo que digo es, hay que trabajar mucho más prevención. Y cuando uno va a hacer alto rendimiento, sea en el deporte, sea en la política o sea en el trabajo, tiene que estar entrenado y tiene que cuidarse, porque cada vez conocemos más que el estrés produce enfermedades cerebro y cardiovasculares. Hablando de prevención, ¿la vacunación es una prevención? 100%. Ahí tenemos el tema. Yo igual después quiero hablar, porque viste que hay toda una corriente de gente el tercero que hay toda una corriente mundial antivacunas. Sí. También quiero preguntarte, pero bueno, nos traes el calendario de vacunación. En realidad el tema era, digamos, la idea era hablar primero de, a ver, el calendario nacional de vacunación nuestro tiene 20 vacunas. Sí. Ahora, la OMS, dentro de los alertas, ¿sí? De los alertas que emitió para 2019, mencionó el ébola, ¿sí? Como una de las causas de muerte más importantes, mencionó al dengue y mencionó a los grupos antivacunas. ¿Por qué? Porque enfermedades que se habían dado por erradicadas, como el sarampión, por ejemplo, empiezan a aparecer nuevamente. Enfermedades reemergentes aparecieron en Venezuela, aparecieron en Brasil, ¿sí? En el sur de los Estados Unidos. Entonces, empiezan a aparecer enfermedades que se habían erradicado con la vacuna. Cuando hablamos de prevención es que hacemos alguna acción directa contra el cuerpo, hacia el cuerpo, ¿sí? Que va a prevenir, que va a evitar, ¿sí? Que ocurra una enfermedad. La vacunación es el mejor ejemplo de eso, ¿sí? Cuando hacemos una acción directa que nos ponemos un casco en la cabeza, lo que vamos a prevenir es rompernos la cabeza si nos caemos en la moto. Claro. Sí, compremos un buen casco. No, y además la vacuna... Sí, ponemos un buen casco. Sí, Marcos, además la vacuna, digo, nos previene a nosotros y al resto. Exactamente. No, porque digo, nosotros si podemos contagiar, entonces... Dijiste algo súper importante. Alguien me preguntó, la vacuna de la gripe que hay que recomendarla ahora y la de la neumonía para distintos grupos de riesgo, ¿todos se tienen que vacunar? Si hubiera recursos para toda la población, lo que hace la vacunación disminuye la circulación del virus, ¿sí? O en el caso de la vacuna para la neumonía, de la bacteria que es el neumococo, o sea, la disminuye. Al haber menos contagio, ¿sí? Hay menos circulación de enfermedad, o sea, y digamos obviamente que hay menos complicaciones, pero como no existe eso, se priorizan los grupos de riesgo, porque no hay vacunas para toda la población. Por eso es imperdonable que en alguna campaña de vacunación se tiren vacunas, digamos, ¿no? Hay 2 estrategias de vacunación. Una es donde se hacen las promociones, que se hacen normalmente a nivel nacional, que se hacen a nivel local. En Argentina la política de vacunación es una política nacional y la vacunación en Argentina es obligatoria. Por más que haya corrientes que vayan en contra, es obligatoria, y si un asistente social o si... ¿Es obligatoria? ¿Significa que hay una sanción? ¿Puede haber una sanción? Sí. ¿Puede la ley obligar a vacunarte? Digamos, o sea, obviamente que hay mecanismos para esto, pero si detectara, por ejemplo, un centro de salud periférico a través de un agente comunitario, o a través de un trabajador social, o a través de la red que genera, digamos, de atención primaria de la salud, que hay un grupo de niños que no están vacunados, bueno, no se asume que solamente ese chiquito está en riesgo, se está vulnerando el riesgo de la población en general, porque en este país... Y los derechos. Y los derechos, porque en este país la vacunación es obligatoria porque es política de Estado. Entonces,
Si yo tengo que recomendar, ¿sí?, vacunarnos o no vacunarnos, bueno, hay suficiente evidencia y que van bastante en contra de lo que dicen estas corrientes antivacunas, de que los beneficios superan ampliamente a los riesgos de vacunarse. ¿Ha habido complicaciones con vacunas? Sí, montones. ¿Sí? ¿Es frecuente? No, no es frecuente. Yo puedo tener una reacción alérgica que me lleve a una internación o que me lleve digamos, a una terapia intensiva con una vacuna, sí, pero es infrecuente. Lo que tengo que tener... ¿Pero los antivacunas se basan en eso? En eso y muchas otras cosas más. Se basan en que la invasión al cuerpo con agentes que son letales, ahora ¿sí? Ya dijiste la palabra, entendí para dónde potencialmente viene. tóxicos, Bien. digamos. Ya. El tema es que exponen no solamente a sus hijos, sino a la población en general. Y acá uno puede tener, a ver, cuando discutimos el aborto hay miradas diversas y todo lo demás. Cuando discutimos montones de temáticas, justo me vino a la cabeza esa porque se da una discusión bastante amplia y abierta y cotidiana. Ahora se vuelve a presentarme. Cuando discutimos lo que tiene que ver con la vacunación, hoy no hay suficiente evidencia para decir no recomiendo vacunar. Sabemos que empiezan a aparecer enfermedades graves como el sarampión, que tiene una altísima mortalidad en los primeros años de vida, ¿sí?, en pacientes que no están vacunados. Entonces, y sabemos que si se vacuna contra el sarampión, el riesgo de contagio y el riesgo de que ese chico tenga, digamos, una enfermedad potencialmente mortal es muy bajo. ¿Sí? Entonces, ahora, no me quiero ir, Marcos, pero dijiste la vacunación, pienso en mi hijo, vos debés pensar en cada uno de nosotros, tenemos todos hijos acá. Yo creo que esa gente debería preocuparse tal vez por la alimentación. No, bueno, yo no me quiero ir, pero digo... Yo me lo pregunté en algún momento, que fui a vacunar a mi primer exceso de vacunación. A los 2 meses, cuando yo vi cómo la pincharon por todos lados y sabía la cantidad de vacuna que estaba recibiendo, y después la vi con fiebre a los 2-3 días, dije, esto estará bien, ¿viste? Uno digamos, lo que uno no tiene que dejar, yo digo, en lo que es salud, ¿no? Siempre tiene que preguntarse, está bueno. ¿Siempre por qué? Siempre está bueno que nos preguntemos. Hoy la evidencia, hoy la evidencia no ha demostrado otra manera de prevenir estas enfermedades, ¿sí?, si no es a través de la vacunación. No quiere decir que mañana tengamos alguna otra alternativa y se puedan arrimar las posturas, digamos, ¿no? O sea, pero hoy la evidencia está muy muy a favor, digamos, de la vacunación. Lo que sí está bueno aclarar que en este país no tenemos la opción de no, digamos. Obviamente que hay mucha gente que no vacuna a sus hijos. Esto lo conocemos. Es muy difícil estar arriba no me ha tocado verlo en Pico, no, sinceramente. Pero igual es algo que, a ver, los refuerzos y esas cosas. Esos chicos entonces no van a la escuela, porque por ejemplo cuando entran a la escuela tienen que llevar el calendario de vacunación. Hay algunos conflictos, digamos, se han generado algunos conflictos, yo no lo he visto en Pico, vuelvo a repetir, pero ha habido conflictos en Buenos Aires, que es generalmente lo que más trasciende, por esto que vos decís. Cuando los chicos entran, de todas maneras hay que ver el contralor de esto. Yo firmé, 40 fichas en lo que va del año, 50 fichas de cómo es de ingreso escolar. Hay que ver si después van a confrontar lo que yo escribí con la libreta de vacunación en la escuela. Yo me hago cargo de lo que escribo, digamos, ¿no? Pero digo, alguno de todos estos chicos que han llevado la ficha y que yo creo que, bueno, tiene fines estadísticos y eso igual es bueno, ¿a quién le habrán pedido fotocopia del calendario de vacunación? Y después, ¿quién controló eso? No digo que no lo hagan, digo, me lo pregunto. Me lo pregunto. Pienso que no puedo afirmarlo, pero digo, hay muchas acciones que hacemos en relación a esto, pero también hay muchos huecos en los cuales no hacemos el contralor como se debe. Pero ahí quién controla, digamos, la institución tiene la obligación. En realidad, la red de salud incluye a la escuela, incluye al centro de salud. Pero a la escuela, digo, hay alguien que la controla, que también te dice, mirá, tenés todos estos chicos, mostrame, debería haber. Bueno, supuestamente cuando hacemos en la escuela, la planilla la hacemos en conjunto, las hace salud con educación. Entonces, pero la responsabilidad, digo, lo que quiero decir es lo siguiente, le estamos dando la responsabilidad a una persona, una secretaria, una institución. A una institución. Alguien controla. Alguien tiene que controlar. Yo lo que digo es... Se supone que sí, porque tiene un registro ahí. Claro. Los chicos abren un legajo cuando entran. Desde el primer año que mi hija, por ejemplo, en sala de 3, ahí ya el legajo para toda, después es el mismo legajo para siempre, digamos, y allí se van agregando los calendarios de vacunación y todas las cuestiones legales y demás. Se supone que sí, la escuela a través del Estado, la escuela forma parte del Estado. Totalmente. No, está bien, vos tenés dos estrategias para vacunar. O vas a buscar a los grupos de riesgo, o vas a buscar... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Sí.
Nosotros estamos medio chicos, lo vemos, se mueve mucho la gente de vacunación acá. O, además de moverse, están muy preparados. Y vos cuando preguntás, yo más de una vez pregunto porque tengo dudas de unas vacunas que no estoy familiarizado, y siempre te responden y están instruidos y están capacitados. O la otra es que el padre, digamos, vaya. Pero dijimos algo la otra vez cuando hablábamos de la ficha de escuela. Claro. Sin embargo, particularmente yo si no tengo al chico, porque esa ficha es la única excusa que yo tengo para ver al chico. Claro. Es mi contacto con el sistema de salud. Y que viéndolo ya podés leer, tenés un montón de lectura. Y entonces, totalmente de lectura, vos sabés si está vacunado, vos sabés si el padre está de acuerdo o no con las vacunas. ¿Por qué no? Me puede decir, no, mira, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no me ha explicado un poco más flaco? ¿Qué le van a poner a mi hija? O a mi hijo. Entonces, yo creo que todos somos parte de esto, pero creo que el Estado tiene que tener la rectoría del control. O sea, sí. En eso creo que es fundamental. Pero bueno, acá yo creo que hay una cobertura amplia y alta de vacunación en La Pampa. Y creo que eso es bueno, digamos, ¿no? Y lo que obviamente que bueno, y además ha habido faltantes de vacunas y en algún momento el Estado las ha salido a comprar años anteriores y todo lo demás, yo lo he visto a esto, pero bueno, es importante que se sostenga esto en el tiempo, digamos, ¿no? Sí. Marcos, hay un número de vacunas que hay que ponerse, ¿cómo es un tema del calendario? El calendario tiene 20 vacunas por calendario, y después lo que tenemos grupos de edad, ¿sí? No vamos a hablar de cada una de las vacunas, vamos a hablar de las recomendadas ahora para la época, pero la realidad es que nosotros comenzamos a recibir vacunas desde el nacimiento, ¿sí? Y una de las más importantes que tenemos de ejemplo, si querés, del nacimiento es la BCG. Estamos escuchando cada vez que hay más casos de tuberculosis, y yo creo que eso tiene que ver porque han mejorado los métodos de diagnóstico. Yo creo que no es que había menos casos. Ahora se descubren más rápido. Yo creo que se descubren muchos más. Entonces yo creo que lo que había era un subdiagnóstico. Después está la vacuna de la polio, ¿sí? Que previene enfermedades neurológicas que son muy invalidantes. Todavía hay chiquitos con secuela de polio. Argentina está libre de polio, ¿sí? O sea, a ver, pero no estamos libres de tuberculosis. Y hay que ver también, ¿no? Porque, por ejemplo, los últimos casos que yo vi de tuberculosis son por inmunodepresión. El paciente se le bajan las defensas y ahí se mete el bacilo de Koch, que es el que la produce. Entonces, después tenemos vacunas que previenen, estoy nombrando las más frecuentes, ¿no? Contra la meningitis, contra el tétanos, ¿sí? Dentro de lo más importante, y también las de la neumonía, las vacunas del neumococo, que si bien estaban antes solo para los grupos de riesgo, ahora también están, ¿sí? Están en el calendario de vacunación, sobre todo para el estreptococo que puede producir meningitis, digamos, ¿no? Que es el meningococo. O sea, el estreptococo puede producir meningitis, puede producir neumonía, y en los grupos de pacientes más chiquitos son de riesgo, igual que en los adultos mayores o pacientes que tienen enfermedades crónicas. Bien. Entonces tenemos un calendario importante, amplio de vacunas, ¿sí? Es importante consultar con el pediatra sobre todo esta cuestión, pero después tenemos un control donde salta el chico del pediatra al clínico, que es donde no entra en la camilla, dicen los pediatras, entre los 14 y 16 años, donde hay que revisar qué pasó hacia atrás. Claro. El calendario hay que completarlo, como sea. Y si tenemos dudas, porque puede ser que nos hemos desactualizado ya con las vacunas, porque no vemos chicos, yo digo que el servicio de vacunación del hospital es fantástico, los centros de salud periféricos también, hay suficiente información hoy. Es más, metiéndote en la web nada más, el calendario está súper claro de vacunación y vigente, con lo cual ahí podría uno sacarse dudas. La gente lo que más demanda ahora son las vacunas de la gripe y de la neumonía, ¿sí? Que es lo que más preguntan en la población adulta. Exactamente. Adulta, decimos. Pero invernal, sí. Todos nos tenemos que vacunar para la neumonía. No estamos vendiendo ropa, estamos hablando de vacunas. A ver, la vacuna de la gripe también está indicada en niños, ¿sí? De 6 a 24 meses, está indicada en puérperas, está indicada en embarazadas, pero hay que ver también que no haya alguna contraindicación, algún tipo de alergia, que no haya, digamos, alguna reacción anterior que hayan tenido las vacunas. Si bien la vacuna va cambiando, ahora hay 2 vacunas de la gripe que están circulando en el mercado, una que es trivalente y la otra que es cuadrivalente. ¿En qué cambia? La cantidad de virus que tiene. Entonces la cuadrivalente tiene 2 cepas de la influenza A, y ahí está la que más sonó, que es la H1N1 y la H3N2, y tiene una cepa de influenza B. Y la cuadrivalente tiene 2 de influenza A, pero 2 de influenza B, ¿sí? Lo ideal es, a ver, y si me pongo la cuadrivalente, ¿tengo más cobertura? Sí, tengo más cobertura, ¿sí? En general no circulan los 4 tipos de virus, pero pueden circular, porque la gente hoy se transporta en avión y los virus viajan en avión, ¿sí? O sea, y vienen bajando del norte hacia el sur.
Con lo cual ya estas vacunas ya fueron probadas, digamos, en Estados Unidos, en América Central. Claro. Con lo cual... ¿Y hasta acá cómo las consigo, estas que acabo de nombrar? Hace una semana o 10 días que recién las vacunas están disponibles en las farmacias. ¿Sí? Te iba a decir eso, obra social, farmacias... Hay 2 marcas comerciales de la vacuna de gripe, o 3, por ahí me estoy olvidando de una. Y la vacuna de la neumonía, que es la otra, va a depender si el paciente tiene sus defensas bien, es inmunocompetente o sus defensas más flojas. ¿Sí? Es inmunocomprometido, por ejemplo, con enfermedades como el HIV, o enfermedades oncológicas, o enfermedades renales, donde lo que cambia es el esquema de vacunación. Ahora, en los mayores de 65 años, ¿sí? En los pacientes de riesgo en general se hace, la vacuna de la neumonía se hace en 2 dosis, ¿sí? No antes de la 8ª semana la segunda dosis, y se usan 2 tipos de vacuna. Una que van a ver que tiene un numerito 13, que son los 13 serotipos de neumococo, y otra que tiene el numerito 23, que amplía esta cobertura, ¿sí? En la mayoría de los esquemas hay que repetir la vacuna, repetir entre comillas porque en realidad lo que hacemos es otra cepa, que es la 23, no antes del mes 12, digamos, ¿no? O sea, después del año me tengo que revacunar, y ahí tendríamos una cobertura, ¿sí? Hoy de 5 años. Inicialmente se habló de 10 años, pero hoy se habla de 5 años. ¿Por qué se cambió? Porque se van viendo evidencias, digamos. Va mutando, digamos. No, pues hace mucho se vacuna para la neumonía, entonces se van publicando trabajos. Hay pacientes que se siguen prospectivamente. Los que se vacunaron hace 10 años los están siguiendo a 5, a 10, a 15, a 20 años y van viendo qué reacciones adversas hay, qué frecuencia de neumonía tiene el que está vacunado versus el que no está vacunado. Entonces se van haciendo estudios. Lo que hay que ir actualizándose, hay que ir revisando la guía de vacunación, las recomendaciones de expertos, ¿sí? Las 2 vacunas son gratuitas para los grupos de riesgo, ¿sí? O sea, las provee Salud Pública, y las obras sociales deberían proveer las vacunas para los grupos de riesgo, mayores de 65 años, bueno, y los grupos que conversábamos recién. Yo tengo una consulta, porque hay de este tipo de personas con estas características. Hasta los 18 años, mamá, papá, tutor, tío, primo, me llevó, me vacunaron, bárbaro, perfecto. Después de los 18 años, 10 años, 15, o lo que sea, no tengo ni idea, no me vacuno más, olvido. Escucho esto, estoy escuchando la radio y digo, mirá Marco lo que dice, no tengo... Una frecuente que no te pones la doble viral, la antitetánica seguro que no tenés el refuerzo. Que 10 años posteriores. Lo que pasa, yo debo decir la verdad que no me acuerdo nada. La última vez que... No me acuerdo la última vez que me vacuné. Ayer una paciente... Estaba embarazada, supongo. Bueno, ayer una paciente me pasó por WhatsApp el calendario de vacunación que le pasó la madre. Con lo cual, entonces hay madres que tienen guardado, yo digo, el calendario de vacunación. Es que yo le pregunto a mi mamá, seguro que se va a acordar. El problema no es que se acuerde ella, es que yo me acuerdo. ¿Sí? Bueno, por eso... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos y nos vacunamos. ¿Qué hacemos? Hay que vacunarse. Vacunación masiva. No, hay que tratar de buscar el calendario ese de la madre, ¿sí? Buscar los registros y después ver si estoy en alguno de los grupos de riesgo. Si estoy en los grupos de riesgo, me tengo que vacunar, no lo tengo que dudar, porque sabemos que, por ejemplo, en la gripe y la neumonía, un paciente diabético se complica mucho más que un paciente que no es diabético. Bárbaro. Pero que yo soy diabético, me va a pasar algo, no tiene por qué pasar nada. Bueno, pero está dentro de los grupos de riesgo. Claro. Tenés que, a ver, y no me va a dar algún síntoma, me puede dar algún síntoma, no hay ninguna duda. Me puede dar un síndrome febril, menos de 38 grados, puedo sentirme con síntomas parecidos a lo de la gripe, con síntomas parecidos a la neumonía. La neumonía duele mucho, no en la colocación, sino en los 2-3 días posteriores, la zona de inoculación de la vacuna, se inflama bastante, se pone colorada, caliente. ¿Es pesada, como dicen? No es que es pesada, duele el brazo. Duele el brazo. Pero también hay muchos pacientes que no hacen esta sintomatología, y algunos las hacen más floridas y otros menos floridas. Yo, que haya tenido que internar en esto casi, 18 años de médico, pacientes por vacunarlos, no me acuerdo ninguno. ¿Sí? Ok. Hay pacientes que se han complicado y hemos tenido que internarlos, sí. Ahora, los beneficios superan el riesgo, que es lo que decíamos hoy, digamos, ¿no? Marco, estamos en el final del programa también. No sé si quedó algo, Ale, sí, yo Marcos. Mi hija tiene 5 y va a cumplir 6 en agosto, la tengo que vacunar. La tenés que vacunar. Sí. Infórmense en vivo. Alejandro ¿quién me acompaña? Porque... Yo te acompaño y hacemos la nota, lo podemos transmitir en vivo. Hay que agarrarla entre 5 más o menos. ¿Sí? Bueno, los chicos de esa edad son más difíciles de vacunar que los más chicos, ¿no? ¿Cómo negociamos? La última, Marco. Traemos... Yo soy difícil de vacunar. Claro, te iba a decir, ¿cómo hacemos? ¿Sí? Le decimos, mirá para allá y le ponemos un
televisor con dibujitos. Y las chicas son unas genias en el vacunatorio, pero son bueno, genias. son genias. Hay técnicas. Tienen unas manos A los 6 divinas. no la podés engañar a donde la No, llevas. Ya no. sabe que es el centro de salud. Claro, digamos. dicen, pero vos te crees que... Entonces, bueno, No hay tengo que- 6 años hay al que, dope, hay te que dicen. enseñarle a los chicos, y si creemos en esto de la vacuna hay que educarlos, insistir que la vacuna es para mejor. Pero bueno, positivo. generalmente termina siendo una cuestión medio, medio digamos, verticalista, y Sí, medio pero que te tenés que vacunar. Y si no, los llevamos y los agarramos entre 2 o 3 y... Algún día se van a poder defender y van a decir, no, quiero. Exacto. Hasta ahora no Bueno, han inventado, mayor no han de inventado cocinaste, algo mejor. claro. Mayor de 21. Mayor de 21. Marcos, gracias. Gracias, Bueno, que Como te- siempre, un gusto. Interesantísimo. Buena charlar semana. contigo. A vos, y buen Gracias. fin de semana. Gracias. Puedes descansar. Esperemos. Esperemos. Muy bien, el doctor Marcos Miguel. Chicos, Pausa. la última. La última. Dale.